porque tu palabra es más dulce que la miel. Comunidad Cristiana Internacional te comparte un nuevo mensaje que inspirará tu vida y alumbrará tu camino. Bienvenidos. Buenos días, bendiciones a todos. Amén. Esta mañana cuando me levanté y le decía a Dios, Dios, ¿cómo lo enseño? ¿Cómo lo digo? Le decía, Espíritu Santo, por favor, guíame en esto que voy a hablar, en esto que quiero enseñar o que quiero dar a la iglesia. El título de este mensaje, Andando en la paternidad del Padre. Quiero que vaya conmigo a Mateo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios: y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es un versículo muy predicado, muy conocido por la iglesia cristiana. ¿Y qué es andando en la paternidad del Padre? ¿Qué es caminando con el Padre? ¿Qué es entendiendo el objetivo del Padre con sus hijos? Quizás, no todos, pero sí la mayoría acá tenemos hijos. Cuando un papá o una mamá habla de sus hijos, hablo de padres cristianos, ¿qué quiere hablar de sus hijos? ¿Qué quiere oír de sus hijos? Lo mejor, lo más bonito. Cuando usted va al colegio y recoge el boletín de sus hijos y sale el profesor y dice, tu hijo ocupó el primer lugar, ¿qué sientes tú? Gozo, orgullo, ¿qué más? ¿Qué más siente usted cuando a su hijo le dicen, su hijo es excelente en tal cosa? Por lo general las mamás dicen, se parece a mí. Y si va el papá, ¿qué dice el papá? Se parece a la mamá. Hay cosas que le otorgo a la mamá. Pero sí, por lo general decimos, esa niña o ese niño tiene cosas muy especiales. Y nos alegramos y nos gozamos. También sé de la congregación, cuando se refieren a sus hijos, por ejemplo, la pastora, voy a hablar más o menos de 3 de sus hijos. Uno de ellos es Jonathan. Lo conocemos por la nobleza, dicho por la pastora. Es que Jonathan es muy noble. La pastora Damaris la conocen por extrovertida, quería estar en todo, ¿cierto? Pues especial para su familia. Yair, que está aquí acompañándonos. ¿Qué conocemos de Yair? Calmado, muy calmado. Yaircito, dice la pastora, es muy calmado. Algo que me acuerdo que la pastora nos decía de Rocío era que Dios la había sanado y nunca a esa joven le dio gripa. Nunca más le volvió a dar gripa desde que su papá tomó la decisión de arrojar los medicamentos a la basura y Dios hizo un milagro en la vida de Rocío. Yo me acuerdo de eso. Pero cuando hablamos de nuestros hijos, hablamos lo mejor de ellos. Generalmente hay padres que hablan mal de sus hijos, no los de aquí. Puede ser que los avergüencen diciendo es que usted no se parece en nada a su hermano, y eso puede dañar. O es que usted no salió adelante, tanto estudio que le di, y que en fin, y que y mírenlo cómo me paga, y mire cómo está. Y a veces los padres podemos cometer ciertos errores, como eso, hablar mal de nuestros hijos. Pero por lo general, los padres hablan bien de sus hijos. Y aquí vimos a nuestro Padre Dios hablando bien o desatando lo que su corazón sentía cuando vio a Jesús que fue bautizado en el Jordán. ¿Y qué fue el versículo? ¿Cómo es que dices el versículo? Y se oyó ¿qué? Una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa palabra es muy bonita porque Jesús estaba cumpliendo el propósito con el cual vino a la tierra. Jesús en ese momento empezaba a ejercer su ministerio aquí en la tierra y lo estaba haciendo bien. Y el Padre estaba con él. El Padre se gozaba, se alegraba en ese momento de que el propósito del Padre en el Hijo se estuviese cumpliendo. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice la palabra de Dios, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Metusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es especial la vida de Enoc
porque caminaba con Dios y Dios lo llevó y desapareció y Dios se lo llevó. Vemos que desapareció de la tierra y fue llevado a donde cree usted. Se hablaba y caminaba con Dios. ¿Dónde está Dios? En el cielo. Desapareció de la tierra y fue llevado ¿a dónde? Al cielo. Y aquí es donde quiero entrar a hablar un tema muy especial y es entendiendo la paternidad de Dios. Dios te ama como Padre. Por medio de su Hijo Jesucristo, Dios nos ama como Padre. Y Él quiere que nosotros caminemos con Él en todo momento. Pero a veces es fácil, ¿no? Debemos tener una vida de devoción a Dios en todo momento, en todo instante. Dios habla bien de sus hijos. Dios habla bien de aquellos siervos que fueron santos y que se comportaron dignamente al llamado que Dios les hizo. Dios habló bien de Daniel, Dios habló bien de José, pero vemos que José tuvo ¿qué? Ciertos problemas, ciertas dificultades en el proceso. ¿José cometió errores? Sí, tuvo que cometer errores. José cometió un error y fue haberle contado sus sueños a su papá y a sus hermanos, lo que él había soñado. Pero era para preservación de vida lo que vivió José. Y Dios cumplió el propósito en José. Y vemos a través de la escritura que nuestro Padre Dios andaba con José. ¿Sí andaba con José? Uy, sí, andaba con José. Es más, cuando José quiso pedir la ayuda de un ser humano, el ser humano le falló. Porque José le dijo al copero, cuando salgas de aquí y estés delante de Faraón, habla a Faraón de mí. Acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón. Y resulta y pasa que duraron 2 años, más de 2 años, y este hombre, copero, el cual José le había dado la solución, le había dado la revelación de su sueño, este copero se olvidó de José. Así que solamente de la mano de Dios podemos cumplir el propósito. Quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios como hijos ¿qué? Amados. Somos amados de Dios. Así como dice algún pastor, amados. Usted es amado por Dios. Somos amados por Dios. Y eso es andar en la paternidad del Padre. Sentirse ¿qué? Amado por Dios. Sentirse protegido por Dios. Versículo 2. Y andad en amor. ¿Cómo andaba quizás Enot? Si Dios es amor. ¿Cómo cree que andaba Enot? En amor. ¿Y andad en qué? En amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya. Mi hermano, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros para llevarnos al cielo fue de olor fragante. Me gusta mucho ese versículo porque creo, la Biblia dice que Dios lo aceptó, lo recibió, ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Fue de olor ¿qué? Fragante. Y el ejemplo que se me viene a mi cabeza es pensar que cuando usted llega a casa cansado, con hambre, con ganas de comer y el almuerzo está calientico, está hirviendo, ¿a qué huele? ¿Qué dice la persona cuando llega con hambre? Sírvame. ¿Huele a qué? A delicioso, huele a rico. A mí me ha pasado que a veces en la noche llego con hambre a la casa y yo vivo en el 4º piso y el primer piso, voy siguiendo el 2º piso, puede que sea en mi casa. 3er piso, huele a delicioso. Pero aquí llega un momento que llego al 4º piso y no huele a comida. Porque no estoy comiendo de noche. Pero ese olor del 1º, 2º y 3er piso es una cosa, bueno, deliciosa. Pero no me quiero desenfocar. Versículo 3 de Efesios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mi hermano, estamos en un mundo que está muy contaminado, muy sucio, muy dado a la avaricia, muy dado a la inmundicia, muy dado a la fornicación.
Por donde quiera que uno vaya, ve ese tipo de cosas. Medio de comunicación, por la televisión, por la radio, hay cantidad de inmundicia. En todo momento tenemos que tomar la buena decisión de ser santos, de huir, de salir corriendo como José lo hizo en aquel momento, de decir, no lo voy a hacer, de no voy a abrir ese link, de no voy a compartir esto, de no voy a caer en la inmundicia, en la avaricia, en la fornicación. Fácil se puede caer en esto hoy en día, fácil. Y andando en la paternidad del Padre, para que un hijo alegre el corazón del Padre, debe decir, no abro ese link. Para que andes en la comunión del Padre como lo anduvo Enoc, debemos decir, no abro el Face en ese momento, no abro tal video. ¿Me están entendiendo? Porque Dios es santo y yo quiero ir al cielo. Y ahorita más adelante voy a hablar de esto. Andando con el Padre es muy hermoso, es muy bonito, porque muchos hemos percibido su presencia en algún momento cuando nos comportamos santos, puros, limpios. Cuando tenemos que decirle a alguna amistad, conocido de afuera, yo no hago eso. Qué pena, yo no hago eso. No me gusta, no me diga eso. Ay, no me meta en ese grupo de WhatsApp en donde envían todas esas cosas. ¿Sabes cuál es el único grupo que yo tengo? Y ustedes lo pueden revisar. ¿Sabe cuál es el único grupo? Y ahora no podemos mandar mensajes. Pero el único grupo que yo tengo es el grupo de CCI. Es el que más me gusta, el que más me conviene. ¿A quién? Diga conmigo, a mi espíritu. Yo no podemos dejar que un celular nos contamine. No podemos dejar que un celular nos dañe. No podemos dejar que una amistad de afuera nos traiga una mentira a la mente, a la cabeza. Dice que aún ni se nombre esto entre los santos. Y cuando no conviene a santos esto, no conviene a usted, iglesia. Esta palabra es para toda la iglesia, es para todos. No conviene a santos ese tipo de cosas. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni de necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ay, Dios mío, es tan fácil caer en estas cosas, en palabras mal dichas. Es tan fácil en estos tiempos. Veo que hay tantos videos perversos, malos, unas palabras groseras, palabras mal dichas. Y a veces tenemos que salir de ahí. Diga conmigo, salir de ahí. Yo debo salir de ahí. Yo debo elegir con quién hablo, con quién me reúno, qué palabras escucho. Ninguna palabra corrompida, ni entronerías que no convienen, sino antes bien, ¿dar qué? Gracias a quién, a Dios. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie que, versículo 6, os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Y eso es una palabra que el Señor me daba. Yo iba a predicar otra cosa. De verdad, yo iba a predicar otra cosa y el Señor me daba esta palabra. Y yo decía, ay Dios, bueno, yo la cambio. Yo lo voy a hacer, listo, Señor. Andar como hijos de luz. Y la luz se hizo para resplandecer y para que las tinieblas se disipen. Amén. Para que las tinieblas no estén ahí. Pero lo importante de esto es que lo entendamos. Que no se quede en el amén del domingo, sino que lo llevemos ¿a dónde? Afuera. Que podamos vivirlo. Te vas a ver tentado o tentada a hacer las cosas mal. Pero cuando estás con esta palabra en tu mente y en tu corazón, vas a pasar la prueba, vas a pasar el momento de tentación. Yo hablaba con alguien esta semana y le decía, tenga presente, mi hermano, que si usted vive correctamente, como Dios le dice que viva, en algún momento vas a ver la bendición de Jehová, vas a ver la bendición de Dios, vas a ver que empiezas a prosperar en el camino que vayas, porque hacer las cosas bien vale la pena.
honrar el nombre de Dios y vivir en santidad, vale la pena. Vale la pena. Decir, no lo voy a hacer. Decir, me guardo. ¿Sabes qué vale la pena, hombres y caballeros? Escúchenme en esto, vale la pena bajar la mirada a veces. Porque hay mujeres que pasan por delante de uno y uno tiene que hacer eso. Vale la pena. Vale la pena guardarnos. Vale la pena decirle, Señor, guárdame. Porque dice la palabra que ningún fornicario, ni idólatra, ni hechicero entrará al reino de Dios. No tiene parte con el reino de Dios todo aquel que se unta de eso. ¿Queremos ir al cielo? Porque entonces, ¿a qué venimos a este lugar? Yo quiero ir al cielo. Y quiero que mis hijas vayan ¿a dónde? Al cielo. Y quiero andar en la paternidad de Dios. Quiero ser consentido por Dios. Quiero que Él me lleve al cielo, como se llevó a Enoc. ¿Usted quiere ir al cielo? ¿Quiere ser rescatado de esto que está corrompido y dañado? Compórtese, viva como Dios le dice que viva. Ande en sus caminos. Ande en el mejor camino de Dios. Ande en ese camino que es tan hermoso. Si en su mente está cantar una alabanza en la mañana, cuando usted se levante, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si en su mente está alabar el nombre del Señor. Si en su mente está servirle. Si cuando usted se levanta y dice, tengo que dar un discipulado, gloria a Dios. Si usted se levanta y piensa, tengo que ir a dar una visita, tengo que ir a hacer algo por la obra de Dios, gloria a Dios. Ten presente que Dios nos llama a desocupados y no a ocupados. Dios llama a ocupados. Hay veces la semana se le va a uno así, mire, rápido. ¿Cómo transcurre el día? Rapidísimo. ¿Se queda usted dormido 5 minuticos más? Dios mío, ya son las 10, ya son las 11, las 12, las 2, las 4, las 5, las 6 y se acabó el día. Y si no nos programamos a hacer la voluntad de Dios, a andar en el deseo de Dios, en el anhelo de Dios de salvar al mundo. Dios desde Génesis muestra en capítulo 3 el anhelo y el propósito de cómo salvar al mundo, de que salvaría el mundo a través de la simiente de una mujer. Ya Él lo tenía todo creado, todo lo tenía ya bien planeado. Y en este plan, en este tiempo, en esta hora, en esta época, usted y yo hacemos parte de ese plan de Dios. Usted está aquí sentado con un propósito en Dios. Mi hermana y mi hermano, somos el propósito de Dios en este tiempo. Tenemos un propósito en Dios. No piense solamente en la comida, en el pan que necesitamos a diario. Piense en las cosas de tu Padre. Dígame a eso. Piense en las cosas de mi Dios. Piense en las cosas de su Dios. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 29. Abra su Biblia conmigo. Me gusta abrir la Biblia porque tengo datos anotados ahí. Y su Biblia debe estar rayada, subrayada. Dice versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Amén. Estás predestinado para que te parezcas a Jesús. Diga amén. Estás predestinado para que tengas la imagen de Jesús. ¿Y te estás pareciendo a Jesús? Pregúntese, hermano y hermana, ¿te estás pareciendo a Jesús? Cuando uno ve la vida de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, uno dice, me falta. Porque Jesús es a quien yo debo seguir. Es ese varón perfecto. Es esa imagen de Dios aquí en la tierra. Y lo que Él hacía, lo hacía porque el Padre se lo mandaba que lo hiciese. Y todo lo que Él hacía, lo hacía en comunión con el Padre, en la paternidad. Y si entendiéramos las cosas espirituales, estaríamos dichosos y contentos, alegres. Porque Jesús pensaba en las cosas del reino de Dios. Ahora, tú y yo pensamos en las cosas del reino de Dios. Pregúntese, ¿tú piensas en las cosas del reino de Dios? ¿Pensamos en las cosas del reino de Dios? ¿Nos preocupamos por las cosas del reino de Dios? Eso nos da vida.
Esta semana yo estaba dando un discipulado a las 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana estaba la persona esperándome para darle la clase. Y recibió la clase hasta las 8 de la mañana. Y estaba contento. Pero el resto del día, ¿cómo cree que estuve? Contento, dichoso, feliz, porque era el reino ¿de quién? De Dios. Y cuando una persona me dice no puedo recibirle la clase, yo, ay, bueno, entonces mañana o pasó mañana. Pero nuestra mente debe estar, ya conmigo, el reino de Dios. Jesús vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Dígame a esto, porque el reino de Dios no consiste solamente en comida y en bebida, sino consiste en la salvación del mundo para que sea todo el mundo salvo por Cristo y sea llevado al cielo. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios no somos no solo nosotros. Hay mucha gente que puede ser parte del reino de Dios. Hay mucha gente esperando las buenas nuevas de salvación. Hay mucha gente que no ha oído y no ha conocido y no lo ha entendido. Gloria a Dios que usted está aquí y lo ha entendido. Gloria a Dios, gloria a Dios. Usted es salvo, usted es santo, usted es bendecido por Dios. Usted tiene la bendición del Padre. Ya Dios te llama hijo o hija. Aleluya. Dios te llama como ¿qué? Hijo o hija. Pero hay gente que Dios no aún puede llamar hijo o hija. Y Jesús se preocupó por establecer el reino de Dios. Y quiero que usted, mi hermano, en esta mañana salga con ese anhelo de buscar el reino de Dios, de extender el reino de Dios, de no cansarse, de no dejarse permear de las cosas que no son del reino de Dios, de series de televisión, de tanto celular. Si yo le preguntara a usted cuántas veces usted recarga su celular, no me lo diga. ¿Cuántas veces? Bueno, algunos porque el celular ya está viejito y le dura la carga al día. Pero si de pronto usted tiene esa huella y, y el celular le dura, no sé, 3, 4, 5 horas por estar ahí, porque si así hay gente, te estás perdiendo, te estás desenfocando del reino de Dios. Tú eres un alma valiosa para el Señor, pero también puedes ser usado en las manos del Señor para que otra persona sea salvo por Él. Tu boca es una herramienta. Esa palabra que tú recibes es una herramienta para decírsela a otra persona. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Yo le voy a decir algo con mucho amor, cariño. Yo los quiero mucho, pero a mí a veces me duele el día del amigo. Me duele, de verdad, me duele. Ver a veces 2, 3 personas, me duele. No vale la importancia al día del amigo para que otros vengan al reino de Dios, para que otros conozcan de Dios. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aleluya. Esas palabras a mí me llenan de futuro, de alegría y de gozo, porque ¿sabes? Si Él dio a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas el resto de cosas? Él nos va a dar todas las cosas. Él es proveedor. Tu Padre, escúchame, tu Padre, el que te llama hijo, el que te llama hija, te dará todas las cosas. Alguien que diga amén. Alguien que diga amén. Te va a dar todas las cosas. Te va a proveer todas las cosas. Deleítate en conocer a Dios. Deleítate en seguir su plan. A veces este tipo de mensajes no gustan tanto. ¿Sabe por qué? Porque es al espíritu. Y la carne a veces como que no quiere. Yo los entiendo. A veces, porque no les estoy hablando de finanzas quizás o temas más interesantes, no sé. Pero este tema es tan importante para Dios que tiene que trascender al espíritu para que lo entiendas. Es espiritual. Así que si te estás durmiendo, si estás cansado, diga, espíritu, despierte, recíbalo de parte del Señor. ¿Cómo nos dará también todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Cuando leemos Efesios
El libro de Efesios nos posiciona en la verdad, en quienes somos en Cristo Jesús. Cristo te justificará. Él te justifica. ¿Quién te va a acusar? Ni el diablo te puede acusar ya, mi hermano, porque el diablo fue puesto por estrado de sus pies. Ni él tiene ya autoridad sobre tu vida. Eres libre para hacer la obra de Dios. Ten presente que si usas la palabra de Dios, la palabra dará fruto, dará su fruto deseado. Pero Dios no se va a quedar con los crespos hechos. Esa palabra tiene que llegar a nuestro corazón. Esa palabra tiene que ser vivida. Nadie te puede acusar, mi hermano. Ya eres justificado. A Cristo lo tienes. Mire lo que sigue diciendo el versículo 34. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, aleluya, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, amén. Cristo murió por mí, Cristo murió por ti. Él está a favor tuyo, mi hermano. Él está en la paternidad de Dios, está diciendo, mandé el plan de salvación para que tú lo recibas, para que nadie te condene. Porque así Cristo murió, pero también, diga conmigo, resucitó para un día glorificar una iglesia. Aleluya, para un día ir al cielo. Debemos entenderlo. Vas a ir al cielo. Diga amén. Que se le note ese deseo de ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nadie te puede separar del amor de Dios. Ninguna cosa, acontecimiento, por lo que estés pasando, te podrá separar del amor de Dios. Dios te ama como un papá. Dios te ama y te protege y quiere lo mejor para ti, como un papá físico aquí en la tierra lo es. Ande y camine con el Padre, ande de la mano del Padre. No digas más, es que estoy enferma o estoy enfermo, porque tienes al Dios y Padre dador de la vida que ya te sanó, porque eso dice la palabra de Dios. Ya Él te sanó. Muchas veces hay que creer a las palabras de Dios y decir, sí, Señor, aunque siento esto en mi cuerpo, tu palabra dice esto de mí. Y esto pasará, no me atormentará, no me afligirá más el cuerpo. Lo he vivido en el cuerpo, mi espíritu está sano y soy una persona espiritual. Hay batallas que hay que vivirlas personal, con Dios. Hay cosas que ni yo le cuento a mi esposa que estoy sintiendo, porque debo tomar la palabra de Dios. ¿Para quién? Primeramente, ¿para qué? Para mí. Y desatarlas a favor mío. No puede decirme un cristiano que está mal, que ahí voy, ahí. No, mi hermano, ese no es los hijos de Dios. Esos no son los que andan en luz. Los que andan en luz levantan sus manos, claman a Dios, levantan su mirada a Dios, ponen su mirada en Dios, usan la palabra de Dios y levanta el espíritu. Y ese espíritu se conecta con el espíritu del Padre. Y el Padre suple su necesidad desde el cielo. Envía la orden para que te vaya bien. Para que no te atormente nada aquí en la tierra. Para que vivas para Dios. Para que soportes y entiendas el camino que debemos andar. Ese mensaje quizás es un poquito, pero es de Dios. Es de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hará la obra como Él la quiera hacer. Pero yo quiero que salgas de este lugar entendiendo que eres un hijo, que eres una hija de Dios y que no te puedes dejar
llenar de argumentos mentirosos del enemigo. La verdad de su palabra es la que te santifica, esa verdad. Esa verdad. Párate en esa verdad. Usa esa verdad de la palabra de Dios. Él te cubre con sus manos, con sus alas te cubrirá y no permitirá que su pie tropiece. No lo va a permitir, mi hermano. No lo va a permitir. Vas a levantar tus manos. Vas a tener la victoria en el Señor. Todo propósito que tengas delante de Dios, que se alinea al propósito de Dios, se va a cumplir. Se va a cumplir, mi hermano. Pelee esta batalla. ¿La vas a pelear conmigo? ¿La vas a pelear como iglesia? ¿Qué versículo voy? 39. Pasemos a, ¿qué dice Jeremías 31, versículo 3? Jeremías 31, versículo 3. ¿Qué dice? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y vamos a ir a Mateo 7, versículo 9. Mateo 7, versículo 9. Dice la palabra de Dios, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mi hermano, por la misericordia de Dios estamos hoy aquí, porque Él lo quiso así y nos prolongó la misericordia, aleluya. Tuvo misericordia de ti y de mí, amén. Y lleva un ejemplo, Jesús, un ejemplo cotidiano. ¿Qué padre de familia, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, le dará una serpiente? Si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará a todo aquel que le pida? Dígame a eso. Nuestro Padre tiene cosas mejores para ti. Creo firmemente, mi hermano, que Dios tiene buenos planes para ti. Creo firmemente que esa palabra es para nosotros también. Si usted le pide a Dios, se alinea al propósito de Dios, Dios te va a bendecir y te va a dar todas las cosas que tú quieras. Las cosas que pidan, Dios se la va a dar porque nuestro papá es Dios. Tu papá es Dios. Y sabes una cosa, quizás muchos de nosotros no experimentamos lo que es tener un papá terrenal bueno, que te acogiera, que te abrazara, que te proveyera. Quizás no has tenido esa experiencia de tener un papá. Quizás fuiste abandonado o abandonada por tu papá terrenal. Pero quiero decirte una cosa. Tu papá celestial es muy bueno. Es demasiadamente bueno. Solo Él es bueno, dijo Jesús. Él es bueno para con la iglesia. Él es bueno para contigo. Ven a los brazos de tu papá. Ven a los brazos del Padre. Conócelo. Escúchalo. Obedécele a tu papá. Obedécele. No hay nada más lindo es uno criar a sus hijos y a sus hijas. Yo tengo 2 niñas. Yo vivo también para ellas. Soy feliz con ellas. Cuando me dicen papi. Es más, una de ellas no me dice papi. Me dice pa. Dime amor. Pa, imagínate que todo lo que me pide. Pero es hermoso escuchar de sus labios esa palabra pa. ¿Y ustedes saben qué significa Abba Padre en arameo? Papito. ¿Le has dicho a mi Dios? Papito. Enternezca el corazón del Padre. Acércate a Dios como ¿qué? Como tú, Padre. Dile, papito. Porque Dios es tu papá. Porque Él está contigo. No te ha dejado sola ni solo. Hebreos 12, versículos 5 y 6. Hebreos 12, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él.
A veces, mi hermano, hay que entender de que como papá hay que ¿qué? Hay que corregir. Hay que decirle no haga eso a Antonella o a Ana María. Hay veces David me dice, habla tú con ellas. A ver, papá. Entonces me entro con Ana María y Antonella a la habitación y yo le doy gracias a Dios, pastora, de verdad, gracias, familia pastoral, porque nos enseñaron cosas muy valorosas. Y yo le decía, bueno, Ana María, ¿cuántos paos te mereces? Y Ana María, no, papi. No, papi, eso lo aprendimos de la familia pastoral. 1. No, Ana María, 1 no alcanza. Tienen que ser más. Y Ana María, no, papi, no. Ana María, todos los hijos son distintos. Bueno, la corregí, en fin, tan. Seguía con Antonella. Cuando veo a Antonella, estaba sentada al borde de la cama. Yo decía, esto es muy duro. Esto es muy duro. Para un papá es muy duro, de verdad. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y la corregí también. Y así siente Dios. A Dios le duele corregir de esa manera a sus hijos. Pero hay que hacerlo. Diga, es por mi bien. Dígalo, es por mi bien. Es por mi bien. A veces uno no entiende con consejos, sino que el Señor necesita como apretar esa tuerquita. ¡Ay! ¿Sí te dolió? Sí. Y más. ¡Ay! Sí me está doliendo. Tengo que aprender. Diga, debo aprender. ¿Qué dice Efesios 1, versículo 3? Dice la palabra de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Has tomado esas promesas para ti? Él nos bendijo en todo, desde los lugares celestiales. Ya nos bendijo en Cristo. Estás bendecida, eres bendito de Jehová. Cuando yo leo esos versículos, yo digo, wow, con toda bendición espiritual. Me gusta, porque Él nos bendijo ya. Porque la mayor bendición debe ser del Padre. Si Dios te bendijo como tu papá, estás hecho. Si Dios ya decidió bendecirte, vas a recibir la bendición de parte de Dios. Crea esa palabra, mi hermano. Yo he creído esa palabra. Mi esposa lo sabe. Algunos hermanos de la iglesia lo saben. Esa palabra es verdad. Ya he sido bendecido por Dios. La bendición ha sido desatada en Cristo Jesús por el Padre. Ya ha sido desatada sobre ti. Toma lo que es tuyo. Usted verá si lo toma. Está ahí. Usted verá. Como hijo, si lo toma o lo dejas ahí. Tome posesión de lo que es tuyo. Amén. Y espiritualmente me lleva a Caleb. Caleb le dijo a Josué, déjame ir a ese monte a mis 80 años. Porque Moisés me lo prometió. Tome lo que es suyo. Tome las bendiciones espirituales. Tómelo, mi hermano. Y vas a vivir contento y gozoso. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Y seré para vosotros por padres, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo traté de dar este mensaje diciéndoles que Él es tu papá, que andes y camines en la paternidad del Padre, que conoce a Dios como tu papá, que te va a disciplinar, que te va a enseñar, te va a corregir, sí, pero te va a mostrar el camino que debes andar, las decisiones que debes tomar. ¿Cómo anda un hijo? Diga conmigo, santo, santa, santo. Hay que corregirnos en cosas, ¿sí? Hay que limpiarnos de toda contaminación, ¿sí? Amén. De toda fornicación, de toda inmundicia y toda idolatría, de toda hechicería. ¿Para dónde vas? Diga conmigo, para el cielo. ¿Quién es su padre? ¿Cómo le vas a decir cuando digas Abba Padre? ¿Cómo? Papito. Él es su papito. Y yo quiero orar en esta mañana porque venga ese papá y te abrace y te muestre el amor de Dios. Póngase de pie un momento, por favor.
te llamaré hijos y hijas, dice el Todopoderoso. Cuando salgas de este lugar, vas a andar como un hijo de Dios, bendecido y para bendecir. Vas a andar de una manera distinta, con la fe puesta en lo celestial, con la fe puesta en Dios. Cierre sus ojos un momento, no mire a nadie, mi hermano. Señor, tu palabra ha sido predicada, tu palabra ha sido hablada, declarada, Señor. Corremos a ti, Señor. Tú eres nuestro papá, tú eres nuestro Señor. Enséñanos a andar como es digno del llamado, Dios. Ayúdame a tomar lo que es mío como hijo. Ayúdame a obedecerte como hijo, como hija. Corro a ti, Señor. Te quiero escuchar, Dios. Yo quiero estar ahí, Dios. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero tener encuentros contigo, Señor. Yo quiero, Señor, que tomes mi vida y hagas de mí un mejor hombre, una mejor mujer. Que yo aprenda a obedecer tu palabra, Dios. Que tu palabra no vuelva vacía a ti, sino que haga la obra que quieres hacer en mí. Levante sus manos y dice: Señor, vas a cantar esta canción que el grupo de alabanza está entonando. Pero le voy a decir: corro a ti, Señor. Vengo a ti, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos en nosotros, Dios. Los brazos de mi Padre. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Te invitamos a conocer más mensajes que edificarán tu vida, para que conozcas más de la palabra de Dios. Somos Comunidad Cristiana Internacional.